Bueno, hoy vamos a terminar de ver lo que compete con asíntotas. Vamos a trabajar con ejercicios paramétricos, donde se me pide determinar el valor de uno o más parámetros teniendo como dato la ecuación de alguna asíntota de tu función. Bien, vamos a empezar por este ejercicio que no está en el repartido, es un ejercicio extra, donde me piden hallar los valores de alfa y beta para que la función que está aquí, con un x distinto de menos beta, presente asíntota de ecuación igual 2x menos 1 para x tendiendo a más infinito. Bien. Observen que además del formato de la propia función, el único dato de que disponen es la ecuación de una asíntota oblicua que aparentemente tiene tu función cuando te desplazas hacia el más infinito. Por consiguiente, vamos a empezar a trabajar recordando cuál sería la ecuación general de esa asíntota escrita en su forma explícita, donde queda visualizado que el numerito que multiplique a la x es lo que llamábamos coeficiente angular o pendiente de la recta, y el término independiente la ordenada en el origen. Tanto el m como el n de esta ecuación pueden ser determinados mediante los límites que están aquí más abajo. Y eso es lo que vamos a hacer. Bien, voy a partir tomando la ecuación de la asíntota que me dieron de dato y la voy a identificar con la ecuación general de la asíntota oblicua. Es decir, voy a reconocer que multiplicando a la x tengo un 2, o sea que la m vale 2 y que la n vale menos 1. Ahora voy a recordar cómo calcular el m y el n de una asíntota oblicua. El m siempre va a ser límite de f de x sobre x. En este caso, cuando x tiende a más infinito. Voy a empezar por reemplazar el f de x por la expresión que se me dio de dato, y debajo voy a tener denominador x. Voy a transformar este x en fracción poniéndole denominador 1, y entonces tenía un cociente de 2 fracciones. Vas a dejar la primera como está y en lugar de dividir vas a multiplicar por la segunda invertida. De esa manera me pasa a quedar en el numerador un a por x2 más 3 y abajo un x cuadrado más beta x. Ahora voy a reemplazar x por el valor de la tendencia. Entonces te vas a encontrar con que tenés expresión polinómica en el numerador, tendencia infinita, gobierna el comportamiento el término de mayor grado, él estaría tendiendo a infinito, no sé su signo, porque no sé el signo de la A o del alfa, así que simplemente pongo infinito. Y abajo el término de mayor grado es un x2, tendería a infinito, infinito sobre infinito indeterminado, y aquí voy a levantar la indeterminación aplicando regla 2. ¿Qué decía la regla 2? Infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios se va a levantar tomando término de mayor grado en el numerador y término de mayor grado en el denominador. De este modo, término de mayor grado en el numerador es el alfa x2 y en el denominador x2. Vas a cancelar los x2 y te va a quedar simplemente alfa. Pero si alfa es el resultado de la m, no puedo olvidar que yo hace un momento había identificado coeficientes y había llegado a la conclusión de que el m vale 2. Por lo tanto, esa alfa vale 2. Bien. ¿Cómo te va, Rivero? ¿Cómo andás? Ahora vamos a determinar el n. ¿Cuál sería el n de la asíntota oblicua? El n se determina haciendo el límite de f de x menos m por x. Entonces voy a empezar por sustituir el f de x por lo que vale en este caso, y voy a dejar el m que vale 2 por x.
Antes de cambiar x por el valor de la tendencia en esta expresión, la voy a reducir a un solo término. Es decir, voy a llevar a común denominador. Por supuesto que el común denominador entre x más alfa y 1 sería x más alfa. Entonces ahora hacemos, mi común denominador lo divido entre el denominador que tengo, que daría 1, x más alfa dividido x más alfa 1, voy a multiplicar por 1 lo que está arriba y lo dejo indicado. Viene un menos. Mi común denominador lo divido entre 1, que sería lo que está debajo del 2x, y te da x más beta. Entonces multiplico lo que está arriba, que es un 2x, por x más beta. Ahora vas a hacer cuentas en el numerador. Fíjate que te va a quedar alfa x2 más 3, menos 2x2, menos 2 beta x sobre x más beta. Voy a aprovechar ya cambiar el alfa por el valor que encontré, me había dado 2, hasta ahora no lo necesitaba suplantar. Cuando lo hagas, fíjense que ahora un 2x2 que suma se va con 1 que resta y el numerador se reduce a este polinomio de primer grado. Volvemos a cambiar x por el valor de la tendencia, me vuelve a quedar infinito sobre infinito, no sé los signos, ni me importan momentáneamente. Entonces, un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios lo voy a levantar por regla 2. Es decir, voy a tomar término de mayor grado arriba y término de mayor grado abajo. Voy a cancelar las x y este límite me va a dar menos 2 beta. Pero como este límite es n, y yo cuando arranqué el ejercicio arranqué diciendo que la n tenía que darme menos 1, entonces lo que voy a hacer es igualar este resultado obtenido al menos 1 que sé que tiene que dar. Voy a despejar de esta ecuación el beta, el menos 2 que multiplica lo pasás dividiendo con su signo, y ahí obtengo el valor entonces del segundo parámetro. Bien, este ejercicio, vuelvo a repetir, este ejercicio que les estoy proponiendo fue puesto en un examen. No lo tienen en ese repartido de asíntotas, así que lo van a tener para mirar y analizar acá. Vamos ahora a un segundo ejercicio. En este caso, un ejercicio que sí está en el repartido práctico de asíntotas y es el que está como ejercicio 3. Nuevamente vuelven a partir de una función paramétrica, una función que tiene una letra a determinar. En este caso, ese a que aparece en el exponente de una cantidad que está en el denominador. ¿Cuál es el único dato de que dispongo, además de la forma de la función? Bueno, que esta función presenta una asíntota de ecuación x más 2 cuando te corres tanto para el más como para el menos infinito. ¿Cómo vamos a tener que hacer en este caso entonces para intentar determinar el valor del parámetro? Vuelvo a repetir, además del formato de tu función, el único dato que se te aporta es la ecuación de la asíntota. Entonces voy a partir por la ecuación general de la asíntota oblicua, que era esta que estaba acá. Con un m, coeficiente angular o pendiente, y un n, término independiente, que podían ser determinados por medio de estos límites. Bien, entonces, vas a escribirte la ecuación de la asíntota oblicua que te dieron como dato y vas a empezar por identificar a quién tenés tú en el lugar de la m y a quién tengo en el lugar de la n. La m sería 1, la n sería 2. Y con esto voy entonces a ver qué es lo que hago. Muy bien, empecemos por el m. ¿Cómo se calcula el m de una asíntota oblicua? Límite de f de x sobre x, y en este caso esa asíntota era válida tanto para el más como para el menos infinito. Voy entonces a reemplazar mi f de x por la expresión que me dieron,
y debajo voy a tener denominador x. Voy a empezar por cambiar x por el valor de la tendencia. Fíjense que aquí, en este exponente, aparece a sobre infinito. Un número sobre infinito, eso da 0. Así que es e a la 0, 1. 2 menos 1, 1. Entonces es infinito sobre 1, da infinito, y abajo infinito. ¿Está? Tenemos indeterminado. Ahora, voy a transformar este 1 en fracción poniéndole denominador 1, y voy a considerar que acá tenía un cociente de 2 fracciones. Voy a dejar la primera como está, y en lugar de dividir, voy a multiplicar por la segunda invertida. Y en este caso, una x que multiplica arriba se va con una x que multiplica abajo, quedándote 1 arriba y el 2 por e a la a sobre x en el denominador. Cambio x por el valor de la tendencia, un número sobre infinito da 0, e a la 0 da 1, 2 menos 1, 1, y entonces es 1 sobre 1, 1. ¿Está? Lo cual en este caso simplemente confirma lo que yo ya sabía de que la m iba a dar 1, pero no me permite obtener ninguna información como para ya deducir el alfa o el a que estaba en juego. Bueno, vayamos a pensar entonces en cómo se calcula el n. El n es el límite de f de x menos m por x. ¿Qué es lo que pasa con este límite? Cuando tú cambies x por el valor de la tendencia, a sobre infinito da 0, e a la 0 da 1, 2 menos 1, 1 en este denominador. Dividir la x entre 1, te queda la misma x. Así que es infinito menos infinito, o menos infinito más infinito. Cualquiera de los dos casos, indeterminado. ¿Cómo voy a levantar esa indeterminación? Bueno, cuando voy a observar, resulta que aparece un e en esa expresión. Y cuando aparece una exponencial, sospecho que quizás pueda levantar la indeterminación aplicando equivalentes. ¿Cuál era el equivalente con e? E a la u menos 1. Cuando u tiende a 0, es equivalente a u. Recuerden que si lo que te falta es el menos 1, es lo de menos. Lo puedo hacer aparecer sin problema. Primero, asegúrate de tener un e a la algo y ese algo estar tendiendo a 0. Entonces, cuando yo vuelvo acá, fíjense que yo tenía un e a la y un número sobre infinito tendía a 0. O sea que yo en realidad sí tengo un e a la u con un u que tiende a 0. ¿Está? Lo único que todavía no tenés un más delante de esa e y tampoco tenés el 1 que resta. Vamos a ver cómo me ingenio para generarlo. Entonces, lo primero que se me ocurriría es que en este denominador, ese 2 que aparece, lo podría perfectamente desmenuzar y escribir como un 1 más 1. Lo demás lo copio todo igual. Luego, fíjate que acá abajo, para que vos tengas el equivalente, la e a la algo tiene que ser positiva y acá está negativa. Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, copio el primer 1 como está. Y entre estos dos últimos términos, voy como quien dice a sacar un menos 1 de factor común. Lo saco fuera de un paréntesis, que implica entonces que dentro del paréntesis colocás esas cantidades que tenías con signo contrario. Ergo, en lugar de ser un menos e, adentro va con un más, en lugar de ser un más 1, va con un menos. No te olvides que si tú sacás este paréntesis auxiliar, cambiando el signo de todo lo que está dentro, debes de poder regenerar el denominador que estaba. ¿Qué gané? Fíjense que ahora dentro de este paréntesis curvo paso a tener un e a la u con un u que tiende a 0 menos 1. O sea, paso a cumplir con las condiciones del equivalente. Y eso me dice que todo ese e a la u menos 1 con un u que tiende a 0 se va a reemplazar simplemente por u.
Entonces, en lugar de todo esto, yo voy a reemplazar simplemente por el u, que era a sobre x. Siguiente paso en este denominador, vas a llevar a común denominador, que es x. Así que es x dividido 1x, multiplico por x lo que está arriba, x dividido x1, multiplico por 1 lo que está arriba y voy teniendo así. Transforman esta x de arriba en fracción, cosa de pensar que aquí tenías un cociente de 2 fracciones. Dejo la primera como está y en lugar de dividir, multiplico por la segunda invertida. Entonces es numerador por numerador, denominador por denominador, y luego este término que está acá. Nuevamente común denominador acá adentro, que va a ser x menos a dividido x menos a, 1, por eso multiplicás por 1 lo que está arriba, viene un menos, x menos a sobre 1 es x menos a, y por eso queda la x multiplicada por x menos a. Vas a hacer todas las distributivas que están acá arriba, se van a cancelar los x2 y te va a quedar esta expresión. Volvés, fíjate que es polinomio arriba, polinomio abajo, tendencia infinita, vuelve a gobernar los términos de mayor grado, te va a terminar dando infinito sobre infinito, indeterminado, no importa los signos, y cuando voy a ver cómo levantarlo, como era un infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios, pensará en levantarlo por regla 2, que establece que infinito sobre infinito generado por cociente de polinomios se levanta tomando término de mayor grado arriba y abajo. En tu caso será arriba el a por x y abajo la x. Se van las x y te termina dando solo a. Quiere decir que esa n que tú estabas determinando nos dio a. Pero esa n yo sabía que era 2. Por lo tanto, el resultado obtenido para este límite deberá igualarlo al 2 que me dieron de dato. Y de acá sale el valor de ese parámetro que estabas buscando. Bien, ahora voy a pasar a resolver un último ejercicio, estilo los que tienen en el primer paquete del repartido práctico. Es decir, te voy a dar una función, no es ninguna de las que tenías en ese repartido, en ese bloque 1, es otra nueva, y te voy a pedir que le determines dominio, ramas infinitas y asíntotas. Bueno, empecemos por el dominio. Recuerden que estudiar el dominio de una función es estudiar para qué valores de la variable independiente, en este caso x, esa función existe. Para ver dónde existe esa función, te vas a preguntar si esa función tiene algún problema de existencia. ¿Cuáles eran las funciones que tenían problemas de existencia? 3 tipos. Las que tienen un denominador que depende de la incógnita en algún lugar, las que tienen un logaritmo y las que tienen una raíz de orden par. Entonces me voy a preguntar, ¿tengo alguno de esos 3 problemas? Sí. Tú tenés, en principio, un denominador que depende de la incógnita. ¿Dónde me da problemas? Donde ese denominador se haga 0. Entonces, en este caso estás sacando como conclusión que si la x vale 0, este denominador se te está anulando y como dividir por 0 no existe, no existiría el ejercicio. Pero hay otro problema y es la presencia de un logaritmo. Ustedes recordarán que para que un logaritmo exista teníamos que cumplir 3 cosas. Logarimando mayor que 0, base mayor que 0, base distinta de 1. Como este es un logaritmo neperiano, la base es el número e, 2,718, y sigue con infinidad de cifras después de la coma. Por lo tanto, esa base, ese e, es mayor que 1, es mayor que 0 y es distinta de 1. Ergo, ya cumplís con 2 de esos 3 requisitos, así que simplemente te vas a concentrar en pedirle al logarimando que sea mayor que 0.
el logarimando es este cociente y le vas a pedir que sea mayor que 0. Observen que en este caso no tienen el logarimando entre barras de valor absoluto, por eso tenés que estudiar en definitiva una inecuación. ¿Y cómo se estudiaban las inecuaciones? Primero asegúrate de tener un 0 a un lado, lo tengo. Luego vas a tener que estudiar ceros y signos del numerador, del denominador y del cociente. Numerador, raíz en menos 2, arranco por ser el numerador polinómico a la derecha, con el signo del término de mayor grado que es positivo, paso por una raíz, cambio. Denominador, la raíz es 0. Voy a arrancar a la derecha con el signo del término de mayor grado, paso por una raíz simple, cambio. Y ahora voy a bajar todo a un solo eje, ¿tá? Baja la raíz y el valor que anulaba el denominador en el cociente pasa a ser un no existe, porque lo que no existe es dividir por 0. El signo por regla de signos, más dividido más es más dividido menos es menos dividido menos es más. Y me voy a quedar con la o las zonas que sean mayores que 0. O sea, busca la o las zonas que te hayan quedado con un más. Y entonces, para que ese logarimando exista, cumpla, vas a estar trabajando del menos 2 a la izquierda o del 0 a la derecha. Y en definitiva va el dominio a coincidir con la existencia de este logarimando porque simplemente tenía que descartar el 0 que ya está descartado. Así que el dominio de esta función, donde sí existe la función, donde sí cumplo con todos los requisitos de existencia, sería del menos infinito al menos 2 excluido, por eso es paréntesis curvo, unión del 0 excluido hacia el más infinito. Si yo fuera a llevar esto a un par de ejes coordenados, fíjense en que en este caso aparece toda una zona de no existencia entre el menos 2 y el 0, ¿tá? Que es típica de las expresiones con logaritmos en que el logarimando no está entre barras de valor absoluto. Bueno, vamos ahora a las rías, ramas infinitas. Implicaba estudiar el comportamiento de la función cuando me corría hacia el más y hacia el menos infinito. Supongamos que empiezo calculando el límite cuando me corro hacia el más. O sea que hago límite, copio toda la función y la tendencia es más infinito. Bueno, acá tenés un paquete polinómico, expresión polinómica de tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, solo cambio acá la x por infinito, así que como esto te queda tendiendo a más infinito, el total es más infinito. Y luego aquí, dentro del logarimando, expresión polinómica arriba y abajo, gobiernan los términos de mayor grado, me va a quedar infinito sobre infinito, indeterminado, y voy a aplicar regla 2 para levantarlo, tomando término de mayor grado arriba y término de mayor grado abajo. Se van a simplificar, me va a dar un 1, y entonces logaritmo de 1 terminará dándome 0. Así que era más infinito más 0, total más infinito. ¿Qué pasa cuando me corro hacia el menos infinito? Copio toda la función y empiezo a reemplazar x por el valor de la tendencia. Expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, y como él va a tender a menos infinito, todo ese paquete tenderá a menos infinito. Y acá, igualito a lo que hicimos más arriba, dentro de este logarimando, que ojo que son paréntesis curvos, infinito sobre infinito, indeterminado, lo levanto tomando término de mayor grado arriba y abajo, x sobre x, 1, y luego logaritmo de 1 da 0. El 0 frente al infinito no va a pesar, y este sería el resultado. Y vamos entonces, por último, a la determinación de asíntotas. Recuerden que para la determinación de asíntotas ustedes tienen una tabla de clasificación de asíntotas.
y a esa tabla vas a entrar según lo que te haya dado la RIA. Importantísimo. Tú vas a recorrer esa tabla primero, por ejemplo, para el más infinito. Y cuando la termines de recorrer para el más infinito, recién ahí vas a volver a entrar y la vas a recorrer para el menos infinito. Bueno, supongamos que empiezo a recorrerla para el más. Entonces, como decíamos, vamos a entrar a la tabla según lo que me dio la RIA. Como la RIA me dio infinito, la tabla me ordena calcular el M. ¿Y quién es el M? El M es el límite de f de x sobre x. Yo voy a respetar la altura de los símbolos. Por arriba de esto va mi f, por debajo tengo una x. Y voy a separar esta expresión pueden hacerlo en 3 paquetes, o pueden dejar estos dos, porque en definitiva son de naturaleza polinómica, o sea, 5x menos 4 sobre x, y luego el logaritmo sobre x, que sería lo mismo que decir el logaritmo por 1 sobre x. ¿Qué pasa aquí? Expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna arriba el término de mayor grado y abajo también. Te queda infinito sobre infinito indeterminado. Como es generado por cociente de polinomios, lo levanto tomando término de mayor grado arriba y abajo, se van a cancelar las x y me va a dar 5. Después, un número sobre infinito, 0. Esto tendía a 1, ya lo habíamos visto, y logaritmo de 1, 0. 0 por 0, todo 0. Así que era 5 más 0, 5. Ese va a ser el M. Entonces la tabla te dice que si la M te da un número, pasás a calcular el N. ¿Quién es N? N es el límite de mi f de x menos m por x. O sea, copio el f de x y acá viene menos m, que te dio 5, por x. En este caso, fíjense cómo se cancelan los 5x, te quedó solamente esto. Vuelvo a cambiar x por el valor de la tendencia, acá adentro tengo un infinito sobre infinito indeterminado, que levantaré tomando x sobre x, 1, y logaritmo de 1 es 0. Así que me termina dando la n menos 4. Ergo, hay una asíntota oblicua de ecuación y igual 5x menos 4 para un x tendiendo a más infinito. Y la tabla te larga fuera. Terminaste de recorrer la tabla para el más infinito, volvés a entrar a la tabla, pero ahora con lo que me dio la RIA hacia el menos infinito. Y como la RIA para el menos infinito me dio infinito, sin importar el signo, la tabla me dice que tengo que calcular M. ¿Quién es M? Es el límite de f de x sobre x. Respeto la altura de los símbolos, f de x sobre x. Y de nuevo separo 5x menos 4 sobre x y el logaritmo sobre x, que es lo mismo que multiplicar el logaritmo por la inversa. Esto te va a dar en principio infinito sobre infinito, generado por cociente de polinomios. Lo levantarás tomando término de mayor grado arriba y abajo, se van a ir las x, te terminará dando solo 5, y entonces esto daba 0. ¿Está? Porque es un número sobre infinito 0, logaritmo de 1, 0, así que te queda que la m para el menos infinito me viene dando igual que lo que me daba para el más. Su n, límite de mi f de x menos m por x. F de x menos m por x. Nuevamente se cancelan y tenés estos que están acá. Esto tendía a 1, logaritmo de 1 tendía a 0, y 0 menos 4, menos 4. Ergo, la asíntota oblicua para el menos infinito es idéntica que para el más. En definitiva, puedo decir que tengo una sola asíntota oblicua de ecuación 5x menos 4 que viene atravesando todo el dibujo, porque es válida tanto para el más como para el menos infinito. Bien, voy a dejar de compartir pantalla.